en capítulo 17. Hoy día vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 18. También estamos ya, Pastor Juan Perdiguero, Dios le bendiga, bienvenido. Qué bendición verte, que estás conectado. Y mientras ustedes pueden pedir pedidos de oración, va a estar tomando los pedidos de oración mi esposa para que podamos orar al final. Pero quiero que prestes atención también a la palabra de Dios. En este día yo vi una foto que andaba circulando, ¿no es cierto?, por el WhatsApp, y me la enviaron también. Quizás todos ustedes ya lo han visto, pero que está diciendo que estás atento a todas las noticias sobre el coronavirus. Continuamente, y buscas en el celular y en el internet, en el Facebook, y todas las noticias sobre el coronavirus. Estás leyendo todo sobre coronavirus y te estás poniendo más asustado. Y dice después en la segunda foto, empieza a leer más tu Biblia y estarás más fuerte y fortalecido en tu fe para pasar este tiempo de crisis. Entonces, te animo, porque es cierto, debes leer mucho la Biblia en tu casa, vos a solas, con tu familia, con tus hijos. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios genera en nosotros fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, espero que ya han buscado todos Primera de Reyes, capítulo 18. En la historia de hoy estamos en la misma serie de lecciones, momento de crisis en la vida de los cristianos, momento de crisis en la vida de los hijos de Dios. Y en la historia de hoy vamos a ver tres personajes de esta historia. Vamos a analizar estos tres personajes, cómo enfrentaron una misma crisis de diferentes puntos o ángulos, ¿no es cierto? Y según la personalidad de cada uno, cómo enfrentaron, cómo alguno fue en fracaso, derrotado, y como otro tenía la victoria. Así que vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Queridos hermanos, amigos, si usted tiene una Biblia, le invito a que usted la lea. Si no tienes una Biblia, puedes escucarlo y puedes bajar gratuitamente Biblias para tu computadora o para tu celular. Puedes bajar gratuitamente y te animo, dentro de las posibilidades, que busque la versión 1960. Versión 1960 Reina Valera. Te va a salir como RB corta 60. Bueno, te animo a que puedas tener así una Biblia en tu celular si no lo tienes. Dice la palabra de Dios: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Si recuerdan, ayer estábamos viendo 16 y 17, capítulo 17, veíamos que oró, pasó tiempo en oración con Dios, Elías, y Dios le había dado instrucciones de todo esto. Entonces, por la palabra de él, no iba a llover sobre la tierra hasta que él volviera a pedir la lluvia. Aquí ha pasado bastante tiempo, en el tercer año, sin lluvia. Fue pues Elías, versículo 2, a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abías, su mayordomo. Abías era en gran manera temeroso de Dios. Acá tenemos los tres personajes ya. Ya tenemos a Elías, tenemos a Acab y tenemos a Abías. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado
para que entregues a tus siervos en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. En el día de ayer yo comentaba que el rey Acab estaba buscando a Elías para matarlo. Ninguno de los pasajes que leíamos en el 16 ni en el 17 de ayer lo podías ver. Entonces aquí es donde lo vamos a encontrar, en el capítulo 18, de que Acab había estado buscando por todos los reinos y aún hacía jurar a los reyes de otras tierras de que no lo tenían o no habían visto a Elías, porque buscaba la vida de Elías. Para los hermanos que están en el audio, para escucharlo, les quiero decir que estamos en 1 Reyes, capítulo 18, y estamos en la lectura desde el versículo 1 en adelante. Ya estamos en el versículo 9. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel es la esposa del rey Acab. Acá tenemos otro personaje más, cuarto personaje. Y presten atención que la cantidad de profetas que hay allí son más que 450. Perdón, son más que 450. Son 850 profetas falsos. 450 de los Baales y 400 de Acera, una diosa que habían hecho un templo especial para ella. Muy bien, dice versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, ni por uno ni por el otro. Veamos, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí menciona los 450 de Baal, pero recuerde que también teníamos mencionado antes los 400 de Acera, en el versículo 19, ¿sí? 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y dice versículo 23, continuamos, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo preparé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová.
y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora habla el pueblo. Antes no respondió palabra, pero ahora responde que están todos de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba de ellos abiertamente, ¿no? Y es el único profeta, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Y este pasaje dice Dios en minúscula. Está haciendo una ironía. Él lo está haciendo de forma burlista, claro. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grande voz y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se estaban cortajeando su piel. Era parte del ritual que tenían, saltar, gritar, cortajearse. Pasó el mediodía, versículo 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Tuvieron mucho tiempo y no pasó nada. Ni quien respondiese ni escuchase. En el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Qué triste esto, ¿no? El pueblo se había volcado a los ídolos, a los dioses falsos, a los Baales, dioses falsos, y también a Acera, el culto a Acera, a otra diosa. Y el altar de Dios estaba arruinado, abandonado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es muy importante esto. Nunca salió del corazón de Elías hacer todo esto. Nunca salió del corazón de Elías el decir, yo voy a decir que no llueve y no va a llover. O yo voy a hacer esto, vamos a hacer los sacrificios, los bueyes, y el Dios que responda. No lo hizo al azar. Dios había estado con Elías, dándole indicaciones. Elías había estado delante de la presencia de Dios. Y se acuerdan ayer, estábamos viendo en esta serie de mensajes, que antes de estar de pie ante el rey Acab, Elías había estado de rodillas ante Dios. Antes de estar Elías en esta situación, donde era él contra muchos falsos profetas y enemigos, aún el mismo rey que le buscaba para matar, y un pueblo que estaba totalmente confundido, era el único que estaba firme. ¿Cómo hizo eso? Porque él había estado antes con Dios. Y dice, por mandato de él, de Dios, ha hecho esas cosas. Versículo 37, continuamos leyendo, dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, que aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra. Otra vez lo vemos en lo que sería la clave de su vida, el tiempo de oración, como veíamos ayer, el tiempo de oración. Y espero que hoy día has podido practicar las decisiones que tomaste ayer, tomar tiempo de oración, tiempo de hablar con Dios, arrodillados, aparte y aún durante el día mientras estaba haciendo otra cosa. Y dice, él se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Podría imaginarse cuál es la postura que tiene el profeta Elías? Este hombre de Dios que ha pedido a Dios, ha respondido a Dios, le mandó fuego del cielo, ahora ha derrotado a todos los falsos profetas y los han matado por ser falsos profetas y desviar al pueblo, alejándolo de Dios, y él ha hecho esta gran matanza, y es un hombre valiente, podemos ver allí, pero delante de Dios él se postra y su rostro lo pone, dice, entre las rodillas. Esta es una posición de humillación delante de Dios, reconociendo que toda la obra era obra de Dios. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro, desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subió Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Llegó antes que el mismo rey Acab. Muy bien, acá terminamos de leer capítulo 18. Vamos a prestarle atención a estos personajes de la historia. Hay muchos, pero principalmente quiero que veamos los 3 principales, ¿no? Los 3 principales personajes que vemos aquí. Y el primero es, bueno, Acab, Elías y Abdías. Vamos a comenzar con Abdías. Y vamos a ver en este hombre el cuadro de un cristiano carnal. Un cristiano carnal. Hay una meditación sobre esto. Usted ve que en la historia, en la misma Biblia dice que él es un hombre temeroso de Dios en gran manera. Es un hombre que guardó a 100 profetas y lo alimentó con pan y agua, o sea, con lo que él podía darle, pan y agua, lo sustentó, mientras que Jezabel quería matar a los siervos de Dios. Pero a la vez, él estaba al lado, sirviendo y siendo el mayordomo del rey Acab. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acab, versículo 3, 18:3. Acab, el rey, llamó a Abdías su mayordomo. Era el que administraba todo en relación a los asuntos del rey. Y lo que podemos ver aquí, que él abiertamente no es un hombre que se opone a lo que está haciendo Acab, siendo que Acab está siendo un idólatra, está levantando templos falsos, está queriendo matar a Elías, pero él no se opone en ningún momento. Vemos que él se oponga a lo que el rey dice, no vemos en ningún momento tratando de darle un consejo al rey, diciendo no lo hagas, no haga esto, porque no le va a agradar a Dios. Se me viene en mi pensamiento en este momento de Joab, cuando David quiere censar al pueblo. ¿Se acuerdan? Él quiere censar al pueblo y era un pecado contra Dios, y Joab era un general del ejército, estaba bajo el mando de David, y él se presentó allí ante David y le dijo, no hagas esto, Dios multiplique muchas más veces el pueblo, pero no hagas esto. Pero él presentó, ¿no es cierto?,
haciendo recordar que Dios había dicho que iba a ser la descendencia de Israel como la arena del mar y que no iba a ser contada, entonces que no pecara contra con esta voluntad de Dios. David había sido más fuerte que Joab y lo mandó, pero aún Joab había estado firme en eso, y cuando leemos la historia, hay lugares donde Joab no hizo censo por temor a Dios. O sea, estaba bajo autoridad, pero él decía, no hagas esto que está mal. De Abdías no vemos nada que diga a Acab, no está mal lo que estás haciendo. Es una persona que encontramos en los días de hoy también, es un cristiano que ha recibido a Cristo, cree que Dios salva, cree que Dios es el creador, le alaba, quiere escuchar de la palabra de Dios o quizás quiere asistir a los servicios, pero también quiere estar en las cosas del mundo teniendo los beneficios del mundo. Mientras que todo el pueblo padecía hambre, Abdías estaba muy bien ubicado y él estaba haciendo cosas para el rey, él tenía toda la provisión que necesitaba. Él tenía agua, suficiente agua como para darle también a 100 profetas. Él tenía pan suficiente, estaba bien. ¿Por qué? Por su posición. No estaba, digamos, decidido para ponerse del lado de Dios y perder todo eso. ¿Me entiende lo que vemos acá en la vida de Abdías? Vemos un cristiano carnal. Quiere servir a Dios, pero no quiere dejar las cosas del mundo. Está allí. Ahora, ¿cómo lo encontramos también cuando se encuentra Elías con él? Cuando dice la palabra de Dios, dice, yendo, versículo 7, Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Ahora, no eres tú, mi señor Elías, pero antes lo había estado buscando por todos lados, junto con el rey, para matarle. Nunca le había estado diciendo, por lo menos no hay nada de registro en la Biblia, que él le diga al rey, no haga esto al rey. Y cuando Elías le dice, andá y decirle a tu amo, andá a decirle a tu amo que aquí está Elías. Pero él lo primero que pensó en qué fue, ahora vamos a tener agua para todo el pueblo, se soluciona el problema, o está pensando en sí mismo. Miren lo que él responde. Y respondió, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Lo primero que él pensó, ¿qué me va a pasar a mí? Con esto de mandarle el mensaje de Elías a Acab. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Por qué? Vive Jehová tu Dios. Fíjese esta frase, versículo 10, y lo estábamos viendo ayer con la viuda. ¿Se acuerdan? Esta frase, Jehová tu Dios. Es diferente a decir Jehová mi Dios. Préstele atención siempre a estas cositas de la Biblia. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Ahora, versículo 11. Ahora tú dices, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Qué me va a pasar a mí si yo llevo este mensaje y vos no estás? Y mirá lo que yo he hecho por Dios. Vemos un hombre o un creyente con el corazón dividido. Es el primero que queremos prestarle atención. De esto, Elías va a llamar la atención porque no era el único, el pueblo de Israel estaba así. Cuando leemos el versículo 21 y Elías predica al pueblo y le dice, acercaos, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo que hizo no respondió palabra. Era como el corazón de Abdías. Muchos estaban así, querían servir a Dios, pero también seguían lo que hacía el rey Acab, por lo cual habían estos templos, por lo cual estaban estos falsos profetas, y la gente iba a estos falsos profetas.
450 de Baal y 400 profetas de Acera. Y iban y adoraban allí. Mire, encontramos este personaje que en la Biblia nos habla de una persona tibia. Ojalá fueses frío o caliente, dice la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El segundo personaje que quiero que le prestamos atención ahora es Elías. Y es muy interesante porque es el cuadro de un cristiano espiritual, de un creyente espiritual, de un hombre realmente que está del lado de Dios. Ha recibido a Cristo y se ha convertido completamente de los ídolos al Dios verdadero. Han visto una persona que cambia totalmente su vida y parece que es de un día para el otro. Vamos viendo, pasando los meses y va pasando quizás los años y vemos una persona con convicción con lo que es malo no quiere tener nada que ver y aún él lo denuncia, ¿no? Lo hace claro, eso está mal, no quiero saber nada y está mal que se haga esto. Y tenemos otros cristianos que, y bueno, no hay que ser tan exigente, tenemos que ser permisivos. Ahí está Abdías, pero ahora vemos a Elías. Elías fue el que se paró frente al rey Acab y le dijo, no va a llover, por causa de tu pecado no va a llover, tú eres la causa, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Él se paró frente de Acab y le dijo lo que Dios le había mandado a decir con la prédica, que había sido un mensaje duro, por lo cual Acab, cuando ve que viene la sequía, todos estos años está buscándolo a Elías para matarlo. Vemos a un creyente que está decidido, que cuando se enfrenta otra vez con Acab, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? El rey Acab acusaba a ¿quién? Al hombre de Dios, al que llevó el mensaje, la prédica de la palabra de Dios. Eso no cambia, ¿no? Hoy en día muchas veces las personas se enojan con el predicador, el maestro de la escuela dominical, el hermano que le testifica o que le está haciendo ver un error para que se corrija. Siempre se enojan con el que le trae la verdad de la palabra, con el pastor, con el predicador. ¿Y qué hizo Elías? Como un buen creyente firme y del lado de Dios. Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y corto, punto y aparte, ¿no? Él es cortante, tajante y dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Vamos a solucionar esto. Envíame ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de tu mujer. No titubeó, no tuvo duda alguna. Él estaba del lado de Dios, un creyente espiritual. No hizo pacto con las cosas del mundo, no hizo negociaciones con los hábitos pecaminosos. Él se mantuvo en la voluntad de Dios, firme. ¿Cuánto de nosotros en diferentes oportunidades, por trabajos o diferentes circunstancias, te puedes haber encontrado con una situación donde te dicen que tenés que negociar algo y que vos sabés que a Dios no le gusta? ¿Cuál ha sido tu postura? ¿La de Abdías o la de Elías? Elías era valiente, era obediente, era un hombre cristiano obediente a la palabra de Dios. Cada vez que vemos, dice, y hizo como Dios le dijo, se levantó y fue. Dejó el arroyo seco y se fue allá a Sarepta. Ahora Dios le llama a que venga y se presente a Acab, deja y se viene a presentar a Acab. Elías sabía que lo estaban buscando para matar, pero Dios le decía, anda, y él quiso, obedecía. Dios te está llamando a hacer algo y estás obedeciendo. Eres un hombre, una mujer de Dios, un joven de Dios, una jovencita de Dios. Sabes que Dios te está mandando a hacer algo y lo estás haciendo como un creyente espiritual, o estás tratando de negociarlo y tener más beneficios de este mundo como Abdías. Recuerda que Dios dice, ojalá fueses tibio
o caliente, frío, perdón, o caliente, porque por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Continuamos a ver, este era un hombre de oración y de fe, Elías. No lo encontramos que Abdías estuviese orando, pero sí encontramos de Elías que ha estado orando más de una sola vez y en comunión con Dios. Ahora, por último, vamos a ver el tercer personaje de esta historia. El tercer personaje se parece mucho a Abdías, pero es peor aún todavía. Mire, Acab es el hombre sin Cristo, el hombre que está totalmente muerto espiritualmente, el hombre natural. La Biblia dice a las personas que no tienen el Espíritu de Dios, al hombre natural. No puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Acab es el cuadro de una persona sin Dios en su vida. Es una persona egocéntrica, solamente está pensando en sí mismo. Y le animo a seguir leyendo los capítulos que siguen para que vean cómo Acab solamente está pensando en él. Y si recuerdan el comienzo, este hizo más mal que todos los reyes anteriores que estuvieron en el reino del norte. Era el peor de todos los reyes. ¿Por qué? Él se había entregado completamente al mal. Mire, me gustaría que lea Primera de Reyes conmigo. Vamos a Primera de Reyes 21 y versículo 25. Una de las cosas que Dios había dicho al pueblo de Dios, que no se une en yugo desigual. Sabe que este mandamiento sigue hoy vigente para los hijos de Dios. Si usted es creyente, soltero, soltera, es creyente y estás deseando formar una familia, recuerda que este mandamiento sigue vigente. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Lo dice Pablo en el libro de Corintios, los Corintios. Pero también el Antiguo Testamento dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios le había dicho a su pueblo, no vas a dar tus hijos a las otras naciones, a los otros pueblos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos. No se unan con los otros que son incrédulos, no creían en Dios. Ahora, los reyes habían venido uniéndose en yugo desigual. El resultado es que se fueron apartando de Dios. Y recuerde que esto comenzó con el rey más sabio. ¿Cuál fue el rey más sabio? Salomón. Él tuvo muchas mujeres y de muchos países diferentes. Y si bien él edificó el templo de Jerusalén, el templo para Jehová, para Dios, también lamentablemente a causa de sus muchas mujeres, dice que fue inclinado su corazón. Él hizo templos para todos los demás dioses de sus diferentes esposas. Y encontramos versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió. ¿Escuchó? Se vendió para hacer lo malo. Esto es como haciendo el mal para sacar beneficios terrenales. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y recuerde que hemos tenido este texto, ¿no? Que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Teníamos que haberlo memorizado, decía. Muy bien, recuerden memorizarlo. A la verdad dice, ninguno como acá. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Encontramos, bueno, no vamos a hablar ahora de este otro personaje, pero encontramos que Acab estaba completamente sin Dios en su vida. Era egocéntrico, solamente pensaba en sí mismo, nunca reconoció sus pecados, sino que cuando vino la consecuencia de la sequía por su pecado, él dijo, tú eres Elías, vos sos el culpable. Cuando una persona está en la misma condición que Acab, este rey, y escucha la palabra de Dios, siempre va a estar echándole la culpa al que predica la palabra de Dios. O va a estar echándole la culpa a Dios, o a la palabra de Dios, o al cristiano que le está predicando la palabra de Dios. Nunca van a aceptar que son pecadores. ¿Por qué? Porque está vendido completamente al mal, dice. Y Dios lo ve. Qué triste este personaje. Qué triste la vida de este hombre. Él siempre estaba buscando excusas y culpando a los otros. Él estaba cerrado completamente a la verdad.
Mire lo que sucede al terminar este capítulo 18, capítulo 19, ahora versículo 1. Acab dio a Jezabel, ya llegado a su casa, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Lo amenazó de muerte a Elías. ¿Qué pasa con Acab? ¿Has visto el milagro de que Dios envió fuego del cielo y consumió el holocausto? ¿Has visto que los otros se estaban gritando, zanjando, cortando y no pasó nada con ese altar? Dios había respondido con fuego del cielo, consumió hasta el agua, no quedaron ni las piedras. Él pudo ver el obrar de Dios. Todo el pueblo estaba diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y él no se convierte a Dios. Él después vuelve a su casa y le dice a su mujer, no he podido hacer nada con Elías. Pero hizo esto Elías. Y le deja libre, camino libre, a su esposa para amenazar la vida de Elías. Hay una circunstancia, una misma crisis, un momento conflictivo. ¿Quién tuvo victoria? Elías. Aunque eran muchos los falsos profetas, aunque todo el pueblo era completamente tibio, no estaba del lado de Dios, ni de un lado ni del otro, era tibio, aún Abdías no podía contar con él. Y tenía un adversario grande que era el rey Acab, que quería matarle. Vemos que Elías tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque él se sujetó, obedeció a Dios, era un hombre de oración, era un hombre obediente, y él hizo todo lo que Dios le había dicho. No hizo nada por sí mismo. Lo hizo porque Dios le había guiado y lo hizo. ¿Cuál de los tres, con cuál de los tres te identificas tú en este día? ¿Eres una persona sin Cristo? Eso puede cambiar en este instante, en donde tú puedes venir a Dios y decirle, Señor Jesús, Padre Santo, vengo ante ti, he vivido alejado de ti, reconozco que soy pecador, te necesito. Mire, usted puede tener todo el oro del mundo, todos los beneficios del mundo como lo tenía Abdías, ¿no? Tenía allí las cosas del reino y todo, pero si no tienes una relación sana con Dios, una comunión íntima con Dios, no tienes nada. Jesucristo dijo lo siguiente, ¿de qué aprovechará el hombre que ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener dinero? ¿De qué te sirve tener fama? ¿De qué te sirve tener poder, autoridad? ¿De qué te sirve tener salud? Vivir muchos años si al final de tu día has perdido tu alma. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Jesucristo vino por ti y por mí. Te invito a que hoy día le digas a Dios, Dios, aquí estoy, perdóname, perdona mis pecados, perdóname por haber vivido sin ti. Quiero que entres en mi vida y que hagas la obra que tú quieres en mí. Si tú eres como Abdías, estás con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Jesucristo dijo, no podéis servir a dos ¿qué? A dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Servir a Dios es servirle 100%. No sirve un corazón dividido. El libro de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere tener el 100%. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre el 100% para salvarte. Y que quiere bendecirte completamente. En esa condición de querer estar con Dios y con el mundo, lo único que estás haciendo, aunque creas que estás ganando cosas en esta tierra, estás perdiendo recompensas eternas. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién quieres servir? ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Lo que Elías le decía al pueblo. Y si tú eres como Elías, bueno, sigue fiel, sigue así,
Sigue creciendo, sigue obediente a Dios, sigue orando fervientemente, sigue sirviéndole a Dios, que en los tiempos difíciles Él te va a dar fortaleza. Y termino con esto. Elías no era un sobrenatural, un super hombre. Era un hombre con debilidades como usted y como yo. Cuando usted lee capítulo 19, cuando usted empieza a leer, va a ver que en un momento él dice, basta Dios, no doy más. Dios, ya estoy cansado. Y no es el único siervo de Dios en la Biblia que encontramos en esta situación de cansancio, de miedo, de huir, de escapar. Si usted lee, versículo 3 del 19 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Sabe? En el libro de Santiago capítulo 5, 17 leíamos ayer, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, como usted y como yo. Usted puede tener temor, podemos tener miedo, se pueden temblar en nuestra boca al hablar y nuestras piernas, pero cuando obedecemos, cuando oramos, nos sujetamos a Dios, Él nos va a dar la fortaleza justa para el momento justo, para poder presentarles a otros el mensaje de Dios. Vamos a orar. Y ahí donde estás, si Dios te ha estado hablando en algo y tienes que tomar una decisión, como siempre yo les digo y les animo, trate de escribirlo para no olvidarte. Trata de escribirlo quizás en un almanaque que vos tenés, en una agenda o en tu Biblia, en el pasaje de capítulo 18 de Primera de Reyes. Puedes marcarlo al lado de la Biblia, tenemos márgenes, y escribir con lápiz, hoy, lunes 23 de marzo, tomo esta decisión y lo escribes para que cuando vuelves a leer tu Biblia por allí te acuerdas y Dios te hace recordar qué decisión tomaste. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora. Bendito Padre, quiero pedirte en este instante, entregándote a ti, Señor, este mensaje, esta lección, que tú estés obrando en cada oyente, hablándole según la necesidad de cada uno. Señor, muchas veces anhelamos, muchas veces deseamos tener cosas de esta tierra y tener salud y tener diferentes cosas. Pero Padre Celestial, lo más importante para todo ser humano es la salvación en Cristo